Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida una vez más aquí al webinar Tareas para la formación de profesores, discutiendo el conocimiento interpretativo y especializado del profesor que enseña matemáticas. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ribeiro, eh, que viene desde Lisboa, trabaja en Brasil, pero ha recorrido gran parte del mundo trayéndonos aportes en investigación. Recientemente fue premiado por la Sociedad Británica de Educación por su impacto en sus aportes investigativos a la enseñanza, también a la investigación sobre profesores y formadores de profesores. El doctor Miguel cuenta con una licenciatura en matemáticas de la Universidad de la Vieira Interior de Portugal, una maestría en matemáticas por la Universidad de Coimbra en Portugal. También hizo un doctorado en didáctica de la matemática en la Universidad de Huelva, España, y también otro doctorado en un postdoctorado en la UNESP de Río Claro en Brasil y un postdoctorado en Noruega. Ha trabajado en importantes y reconocidas universidades a nivel mundial. Trabajó en la Universidad de Algarve, en la Escuela Superior de Educación de Lisboa, como profesor invitado, profesor visitante de la Universidad de Oxford, en la Universidad de Michigan. Trabajó también en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Huelva. En Italia trabajó en la Universidad Federico II, en la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de los Lagos y la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt como profesor visitante, y también así en la Universidad de Zacatecas. Recuerden ustedes que esta es una invitación que ha hecho el énfasis en pensamiento matemático de la maestría en educación, la maestría en educación mediada por TIC y el doctorado en educación de la Universidad del Norte en Colombia. Entonces le damos la bienvenida a Miguel. Recuerden ustedes que en la parte inferior de la aplicación GoToWebinar cuentan con una sección de preguntas para que por allí puedan ir enviando sus preguntas, sus comentarios y, por qué no, también las felicitaciones a este reconocido investigador. Tengan ustedes muy buen día y bienvenidos. A ver, gracias, Jenny, por la invitación. Buenos días a todos los que están con nosotros, o buenas tardes a los que estamos acá en Brasil, con la diferencia de hora. Es un placer estar acá discutiendo, hablando con ustedes, discutiendo algo, un poquito del conocimiento, nuestro conocimiento en cuanto a profesores de matemática, nuestro conocimiento en cuanto formadores de profesores de matemática, y donde las tareas para la formación de profesores son en lo trabajo que hacemos ahora acá en Brasil. Las tareas son algo esencial, algo central para que podamos mejorar nuestra práctica en cuanto a profesores de matemática y obviamente las aprendizajes matemáticas de los alumnos. Yo voy a poner la esencial, algo central para que podamos mejorar nuestra práctica en cuanto y obviamente estoy oyendo aprendizaje en matemáticas de los alumnos. Yo voy a poner la, es que estoy oyendo un la, la tecnología es muy buena cuando funciona. Sí, no estamos viendo la presentación. A ver, estoy oyendo un Gustavo, no, creo que ya está. En la No, sección de creo que ya conversación. está. Ya está, ¿no? No, es que el problema era el Face, lo estaba transmitido en el Facebook del grupo y estaba dando ruido. Ahora que creo que ya está funcionando bien.
La Eh, presentación está en blanco, Miguel. está en blanco. Sí, por favor, váyase a la sección derecha en compartir. Eh, puede, si quiere, compartir toda la pantalla o la presentación que está en modo presentación hacia el público. A ver. Pero que todo estaba bien. Sí. Dale, colóquela inicialmente la diapositiva en modo presentación y luego en la sección de compartir la comparte, la muestra al público en modo presentación. O puede, si lo desea, mostrar o compartir toda su pantalla y cuando pues No, es que no me aparece esa opción. ya la habilito nuevamente para que comparte toda la pantalla. Em, sí, ahora sí. Vale. Ahora sí está funcionando. En blanco. Ya, Vale. ya. Ahora quitar esto de acá y esto de acá. Y ahí ya vemos la presentación. Vale. A ver, como decía, esto de la tecnología funciona bien cuando funciona bien. A ver, Ujú. empecemos. Em, yo siempre empiezo, como ven en la presentación, a la derecha, siempre empiezo con una foto del grupo, porque es importante que nosotros, en cuanto profesores, nos pensemos que tenemos la responsabilidad de, si queremos mejorar nuestra práctica, es esencial que podamos trabajar con los demás, que es imposible mejorar si discutimos solo con nosotros, porque si yo conozco algo, yo creo que conozco algo, discutirlo conmigo propio no me va a ayudar. Y por eso la importancia ah, de que podamos discutir con los demás y aún más en este contexto que tenemos hoy, que hemos salido del conforto de nuestras salas de clase y nos hemos ido al piso de cada uno de nuestros alumnos. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas y tenemos demandas nuevas a cada día. Uh, y por eso siempre tengo ahí las fotos de los elementos del grupo de acá de Brasil, que trabajamos la investigación y la formación de profesores de matemática desde infantil hasta el formador de profesores. Pero hoy vamos a discutir un poco sobre las tareas, el conocimiento interpretativo y especializado del profesor y lo mismo del interpretativo y especializado del formador de profesores. Pero como profesores hay algo que es esencial. Es que nosotros profesores tenemos la obligación de enseñar. Y como profesores de matemática tenemos la obligación de enseñar matemática a los alumnos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero ¿será que cuando hablamos de enseñar entendemos lo mismo? Cuando digo yo me voy a enseñar a mis alumnos y voy a elegir el ejemplo de la gesta, porque lo voy a comentar después, yo me voy a enseñar a mis alumnos la gesta. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? ¿Qué objetivos matemáticos tenemos por detrás cuando decimos esto y cuando lo implementamos? Las tareas que preparamos en la clase. Enseñar significa pasar contenido, significa dar tareas, yo le he llamado de guapas, o que los alumnos les guste mucho, que sean divertidos, pero que puede que no hayan discutido la matemática de la tarea, o
y esto es la perspectiva, es importante señalarlo, porque es la perspectiva que nosotros asumimos y que va a basar la formación, la investigación y la formación que hacemos en los tipos de práctica que deseamos que sea implantada en la clase. Por eso, para nosotros, enseñar deberá o al menos o debería tener como objetivo que el alumno efectivamente entienda lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace hoy, pero no solo hoy, en la perspectiva de futuro, hoy y siempre. Debería, o sea, no puede ser pasar, en ese sentido no puede ser pasar el contenido. Y por eso demanda asumir la acción de enseñar, el objetivo de la enseñanza. De esta forma, demanda considerar un punto de partida que es distinto de lo que es el tradicional, que es distinto de la forma como muchos de nosotros hemos aprendido. Y por eso, como lo hemos aprendido de determinada forma y ha funcionado con nosotros, lo más típico es que lo vamos a enseñar así, porque nos podemos cuestionar, si ha funcionado conmigo, ¿por qué no va a funcionar con mis alumnos? Pero tenemos que pensar que si ha funcionado conmigo, probablemente es porque a mí me gustan las matemáticas. O pensando en los argumentos de mis alumnos, futuros profesores de pedagogía aquí, de infantil y primaria, que le gustan los niños y la matemática la tienen que hacer. Pero y a los demás que no les gusta la matemática, ¿cómo los podemos ayudar a entender y a pasar a llevarlos a que les guste? Porque todos los alumnos tienen el derecho de tener la oportunidad de aprender matemáticas. Pero por eso nosotros como profesores tenemos de conocer más que los alumnos. Y eso creo que es, todo lo concordamos. Y si el profesor tiene que conocer más que los alumnos, obviamente, haciendo la analogía, el formador de profesor tiene que conocer más que los profesores. Pero una de las discusiones centrales es que es ese más. Es más de metodología, es más de recursos, es más de matemática avanzada, uh, porque la forma como lo entendemos, ese más es más de conocer la matemática en profundidad y es más de entender las potencialidades y limitaciones de los recursos para cada uno, para discutir cada uno de los tópicos con los alumnos. ¿Y por qué hablamos de este más? Porque nuestro conocimiento en cuanto a profesores es, y hay muchas investigaciones que lo salientan, es de entre todos los factores que se pueden controlar, el conocimiento del profesor es el factor decisivo en la calidad de la práctica matemática, o sea, en la calidad del entendimiento matemático de los alumnos. Y por otro lado, pensando en las cuestiones de las tareas, porque son algunas cuestiones o comentarios provocativos, la cuestión de las tareas, todas las tareas que hacemos son elementos centrales en nuestra práctica. O sea, nosotros cuando desarrollamos nuestra práctica de enseñar matemática, lo hacemos basado en tareas, que pueden ser ejercicios, pueden ser problemas, pueden ser investigaciones, pero son tareas matemáticas. Y hay que pensar que las tareas para desarrollar el conocimiento matemático de los alumnos tienen que ser distintas de las tareas para desarrollar nuestro conocimiento profesional en cuanto a profesores. Y este conocimiento profesional incluye nuestro conocimiento matemático, que tiene que ser el más que de los alumnos, pero también nuestro conocimiento pedagógico. No solo lo pedagógico como es muchas veces asumido que es lo esencial de que va a ayudar a contribuir para la mejoría de la práctica. Es lo que vamos a discutir. Yo les voy a poner el ejemplo de la gesta. Y lo que vamos a discutir va a ser qué conocimiento tenemos nosotros como profesores y como formadores de profesores que tener para
poder trabajar la resta con los alumnos. Pero antes de eso hay que pensar qué formación es esencial para desarrollar esta última cosa esta cuestión que está acá. Ese conocimiento matemático y pedagógico que es necesario y suficiente para que nosotros podamos implementar prácticas matemáticas para que los alumnos efectivamente entiendan. Por eso hay un montón de formatos de formación, un montón de formas de entender qué es la formación de profesores. Yo voy a poner acá algunos de los elementos centrales del trabajo que nosotros hacemos en formación, siempre conectado con la investigación y que tiene resultados en la mejora de los resultados matemáticos de los alumnos, incluso en los exámenes que los alumnos, en las pruebas que los alumnos hacen. Pero lo más importante, no, esos resultados tienen que ser consecuencia de su aprendizaje matemática, no es entrenar a los alumnos para hacer las pruebas. Por eso, ¿qué formación es o no es esa? Es una formación que tiene origen y destino a lo que los profe o los alumnos conocen de matemática. Si es formación de profesores, tiene que tener como foco el desarrollo del conocimiento del profesor. Tiene que permitir sustentar el desarrollo de discusiones matemáticas productivas con los alumnos. ¿Y qué significa productivas? Significa, son productivas en el sentido de que los alumnos le atribuyen significado a esas discusiones y a la matemática que está ahí envolvida. Y lo último que está ahí es algo que consideramos esencial, que la formación nos tiene que ayudar en cuanto a profesores a que podamos garantizar que lo que digo hoy va a ser válido mañana, en términos de la progresión de las relaciones matemáticas. O sea, si hoy digo que de 1 nunca puedo tirar 7, eso no es verdad. Cuando estoy trabajando la resta, por ejemplo. Si digo de 51 menos 17, de 1 nunca puedo tirar 7. Para alumnos de segundo de primaria, ¿cómo lo voy a desejar que el alumno en quinto o sexto de primaria, que va a trabajar los números negativos, lo entienda? Por eso, lo que diga en un momento tiene que ser matemáticamente válido. Pero le puedo decir de una cosa, no le puedo tirar 7 cosas físicamente no le puedo tirar 7 cosas iguales a esa una. Tiene que ser una formación que nos permita articular los resultados de la investigación con ese foco de formación, para que la formación efectivamente se foque donde es más necesaria. Tiene que estar situada y tener la base en nuestra práctica matemática. No puede darse reglas o hacer mágicas, en el sentido de que el foco de la formación no es nuestro conocimiento matemático y pedagógico, pero algo que a nosotros nos gusta, a los niños les gusta, pero que no se discute matemática. Y tiene que ser una formación que seguro, y esto es resultado de muchos trabajos que estamos haciendo, que hemos hecho y estamos haciendo, tenemos primero que desconstruir lo que creemos que sabemos para podermos construir de forma efectiva, de modo que efectivamente va a impactar la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es una de las motivaciones que yo mismo tengo siempre. De qué forma yo he aprendido matemáticas y cómo lo puedo enseñar a mis alumnos de forma distinta de aquella que yo he aprendido. Porque a mí me gustaba, yo lo ponía en la cabeza y lo sabía, pero no lo entendía. Y si yo quiero que los alumnos entiendan, lo tengo que trabajar de otra forma. Por eso, veamos un ejemplo de la sustracción. Y le digo sustracción y no resta, porque eso era otra discusión de qué se entiende por sustraer o por restar. Típicamente se dice que la sustracción es algo fácil.
incluso porque es algo que los alumnos de segundo de primaria tienen que saber. Pero es la primera operación en que los alumnos tienen algunas dificultades. Acá está una parte de una tarea que nosotros usamos en la formación o en la práctica. Por eso, esta tarea sería una tarea para los alumnos o para la formación de profesores. Y ahora podríamos discutir las ventajas y desventajas de hacerlo en la formación de profesores o la necesidad de hacerlo en la formación de profesores. Pero esta parte de la tarea para nosotros es una tarea que los niños de segundo de primaria tienen el derecho de saber contestar y de entender lo que están haciendo. Lo que se correspondería a una tarea para la formación de profesores. Si yo quiero, estoy en un contexto de formación, estoy trabajando la sustracción y quiero que los participantes puedan implementar una tarea potente, matemáticamente potente con sus alumnos. El primer punto es discutir esa tarea para los alumnos, que es lo que está acá en el rectángulo. Pero no me puedo quedar por ahí. Me tengo que ampliar. Como profesores tenemos que tener un conocimiento matemático y pedagógico que sea más amplio. Por eso la primera cosa es, yo tengo como mínimo de saber contestar a las tareas que pongo a mis alumnos, sin necesitar de las soluciones en el libro de texto. Porque la solución me da el número de respuesta, pero para nosotros algo mucho más importante que el número final de respuesta, en este caso, que la respuesta va a ser un número de una cantidad, mucho más importante que eso es el racionamiento y la discusión que se hace a lo largo de la resolución de la tarea, porque el número final va a ser la consecuencia de ese razonamiento y de ese entendimiento. Además de esto, ponemos casi siempre un conjunto de producciones de alumnos, de estudiantes, para que nosotros le tengamos que dar significado. Yo he puesto ahí 4, cada uno de ellos tiene una justificación matemática por detrás, no lo voy a discutir ahora, pero para que podamos ver que la resta siendo algo fácil, que teóricamente se considera algo fácil, tiene muchas posibilidades que algunos de nosotros tampoco las conocíamos. Y hay que pensar que los alumnos, si le damos la oportunidad de que ellos puedan razonar efectivamente y argumentar, ellos van a encontrar muchas posibilidades distintas de respuesta. Y así podemos preguntar, ¿qué tenemos nosotros que conocer de matemática para los 51 menos 17? Obvio que tenemos que saber que es 34. Pero esto solo está relacionado con lo que está ahí en el juego, la primera parte. Y eso es lo que vamos a discutir. Por eso, ¿qué conocimiento es ese que tenemos que tener? Y yo podría decir solo este. Esto es el conocimiento matemático que nosotros como profesores tenemos que tener sobre la resta, de modo a poder preparar e implementar tareas matemáticas que ayuden a los alumnos a entender la resta y las demás, y como las conexiones con las demás operaciones. Pero este es un conocimiento, hace parte de nuestro conocimiento especializado. Y podríamos pensar qué pasa con los demás tópicos. O sea, en las otras áreas, en los demás tópicos de matemática, en las otras áreas curriculares. Piensen cómo podría ser un dibujo de estos para cada uno de los tópicos que tenemos que enseñar y las conexiones entre esos distintos tópicos. Y yo no me voy a detener mucho en esto, es solo para darles la idea de que cómo consideramos el conocimiento especializado del profesor, que es algo que pues se nombra de especializado porque es algo específico para la profesión de enseñar matemáticas. No es y debería ser algo central en nuestra formación, independientemente de si usamos este modelo u otro, pero la formación de profesores, si queremos mejorar la práctica, tiene que centrarse en nuestro conocimiento matemático y pedagógico.
donde los recursos, donde las formas de trabajo son algo asociado, pero pueden que no sean solo de matemática. O sea, pensar en la importancia del trabajo de grupo. Es importante para el profe de matemática, pero también es importante para el profe de lengua, para el profe de geografía y los demás. Pensarse en la importancia del estudio de clase. Es algo que no es específico para la matemática, para los demás también. También puede ser potente, pero que se va a discutir en ese estudio de clase, cuál es el foco de discusión, cuáles son los objetivos y qué conocimientos queremos desarrollar en los alumnos. Por otro lado, cuando los alumnos nos brindan con respuestas que nosotros podemos nunca haber visto, tenemos que interpretar esas respuestas. Yo he puesto ahí algo, la definición de conocimiento interpretativo, que nos da bases para hacer esta interpretación de las respuestas de los alumnos, que está en la enciclopedia de Springer Nature, y que se relaciona, es un conocimiento matemático y que va más allá del conocimiento de los errores comunes o de las estrategias de los alumnos, porque nos permite tener lo mejor de los alumnos. El objetivo es, desde desarrollar ese conocimiento, es que podamos tener como origen de nuestra práctica el razonamiento de los alumnos, que sea de errores o alternativo, y cuando son errores, que nos permita tener efectivamente esos errores como punto de partida para la discusión con los alumnos, para que ellos lo puedan entender y para que nosotros no tengamos que decir, no, eso está mal y se hace así. Porque si yo le doy la regla, le puedo dar la regla 20 veces. Que si él no lo entiende, va a continuar a no entender. Pensando en la idea es que tengamos tiempo después para cuestiones, pero por eso, pensando en la cuestión de las tareas para la formación de profesores y la importancia y la centralidad de las tareas en nuestra práctica matemática, eso lleva a que las tareas para la formación deben ser también centrales en esa formación. En las tareas que tenemos siempre las preparamos teniendo dos partes. Una parte para los estudiantes, es lo que he mostrado que estaba en el rectángulo, y una parte y un conjunto de cuestiones para los profes sobre esa primera parte, y una segunda parte con un conjunto de producciones de estudiantes que pueden ser reales o simuladas, en el sentido de puede que no las tengamos ahí para usarlas, pero algo que potencia la discusión en la formación. Y eso la componente de la tarea para formación. Pero en la tarea formativa, que son esos tres documentos, tenemos que tener un documento para el profesor, que no es un conjunto, no es una receta, o sea, no son reglas que le vamos a poner, pero un documento que discute algunas de las dimensiones de nuestro conocimiento matemático y pedagógico, específicamente asociado a esa tarea que se está discutiendo. Y un documento para el formador, porque la propia tarea es muy buena y muy mala, depende de la forma como esa tarea es discutida. Y en ese sentido es importante quién va a implementar la tarea. Y en este caso en la formación, lo formador es quien lo va a implementar y asume un papel, un rol esencial, tal como lo profe asume en la implementación de la tarea en la clase con los alumnos. Por eso es ya lo he presentado, esa es la tarea para la formación. La parte 1 y las respuestas de los alumnos para la parte 2. En la parte 1, el objetivo es que aprofundemos, que podamos profundizar los conocimientos de los participantes, sean profesores, futuros profesores, incluso directores de escuela o responsables de la escuela o padres, que ya ha ocurrido. Y ahora en este contexto aún es más importante. Pero el objetivo es profundizar la especificidad de nuestro conocimiento en cuanto a profesores de matemática para que podamos implementar esta tarea en la clase con los alumnos. Pero el foco no es solo pedagógico. Cuando digo para que la podamos implementar con los alumnos es para que podamos hacer discusiones matemáticas
que sean productivas con los alumnos, para que los alumnos puedan entender lo que hacen, por qué lo hacen. La segunda parte tiene esta producción de conjunto de producciones y se pide para que los profesores que le puedan atribuir significado a cada una de estas producciones y que nos puedan dar un feedback, o sea, una retroalimentación que tenga las respuestas de los alumnos, los razonamientos de los alumnos asociados a la respuesta como punto de partida para las discusiones, que es lo que basa el conocimiento interpretativo. Eso lo voy a dejar para el final si quieren discutirlo, de cómo lo podemos, cuáles las diferencias entre estas dos formas de pensar. La gesta, tengo acá dos algoritmos que tienen la misma representación, pero los algoritmos efectivamente son distintos. ¿Qué está por detrás de cada uno de ellos? En la cuestión del documento del profesor. Ya he mostrado lo que la investigación nos muestra que tenemos que conocer de la gesta, pero en esta tarea en particular, lo que tenemos que conocer en la gesta no es todo esto. Nos enfocamos solo en una pequeña parte de todo. O sea, si voy a trabajar en un contexto de formación, la operación de sustracción, es imposible hacerlo en un par de horas. Si yo efectivamente quiero hacer una formación de calidad que va a contribuir para la mejora de nuestra práctica matemática. Por eso, cuando me dicen, me gustaría una formación, y esto ha pasado semana pasada, me gustaría una formación para trabajar las 4 operaciones y te vamos a posibilitar estar 4 horas con los profes. Y yo le digo, imposible. Se puede hablar de las 4 operaciones en las 4 horas, pero eso no se llama, para mí no se llama de formación. Se llama de una discusión que se va a presentar algo. O sea, la tarea que he presentado en las formaciones que hacemos nos tarda como mínimo 4 horas para discutir aquella tarea y en particular estas 4 rectangulitos, el contenido de esos 4 rectangulitos que están ahí acá marcados. En el documento del formador es algo que es muy reciente en el contexto de investigación y necesariamente en el contexto de la formación. Solo muy recientemente se está enfocando como preocupación más grande eso del conocimiento del formador. Hay muchos trabajos que se enfocan en la práctica del formador, en la práctica pedagógica del formador, pero no en el conocimiento, en la especificidad de su conocimiento matemático y pedagógico para la formación de profesores. Y por eso lo que estamos haciendo mayoritariamente es, para cada documento que tenemos, para cada tarea que tenemos, hay como un mínimo 20 versiones distintas de ese documento del formador. Y lo que estamos haciendo esencialmente es discutir mi propia práctica en cuanto formador. Y eso también porque yo no me parece bien, para decirlo usando unas palabras amigables, no me parece bien que yo pueda decir, no, el profesor se tiene que conocer esto, pero yo solo lo digo, no lo hago. Por eso el análisis de mi práctica, el hecho de que yo va a grabar mi práctica y mi práctica sirva de ejemplo de cosas buenas y de cosas malas, obvio, es también para que podamos efectivamente sentir en la primera persona esas dificultades de hacer una buena práctica y de hacer los cambios en nuestra práctica para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Y esto nos lleva a algunos problemas que tenemos que pensar. Una de las cuestiones que aún estamos investigando, y no es solo nosotros como grupo de investigación y de formación, estamos en el mundo, es pensar qué conocimiento matemático y pedagógico es ese que será necesario y suficiente al profesor para implementar una práctica matemática de calidad.
Por otro lado, ¿qué conocimiento matemático y pedagógico es ese que será necesario al formador de profesores para que pueda formar profesores, para que los alumnos de esos profesores, para que esos profesores puedan trabajar con sus alumnos, para que los alumnos efectivamente entendan lo que se está discutiendo? Y he presentado la cuestión, la tabla con los conocimientos del profesor de infantil y primaria en el ámbito de la resta. Ahora, muda el tópico. ¿Qué se pasa con la multiplicación? ¿Qué se pasa con la división? ¿Qué se pasa con la clasificación de figuras? Con la noción de simetría o de reflexión. Por eso, muda el tópico, mucha cosa va a cambiar. Y muda la etapa educativa. ¿Qué va a mudar? ¿Qué va a cambiar? Si estoy trabajando fracciones en primaria o infantil, algunas nociones de fracciones de infantil, ¿qué tenemos nosotros como profesores de infantil y primaria de conocer de fracciones? ¿Es lo mismo, es distinto? ¿Y por qué? Que tiene que conocer un profesor de secundaria en el ámbito de fracciones si creemos que las tareas que preparamos y discutimos permitan a que los alumnos efectivamente lo entiendan. Y termino con una cuestión y una provocación. La cuestión es, ¿qué vamos a demandar, a exigir de la formación que nosotros vamos a hacer como profesores? ¿Y qué vamos a exigir de los formadores de profesores para que juntos podamos mejorar nuestra práctica y con el objetivo último, obviamente, de mejorar los resultados de las aprendizajes de los alumnos, porque como consecuencia se mejoran los resultados? Y la provocación es un foco solo de la formación, solo en las metodologías, que puede que sea los estudios de clase o incluso el método de Singapur, que yo sé que en Colombia se está trabajando algo de eso, mucho de eso, o las clases invertidas, que solo eso no va a traer la mejora de las aprendizajes matemáticas de los alumnos, porque muchas veces se discute el método y no se discute nuestro conocimiento matemático especializado para hacer la discusión. Si voy a hacer si quiero cambiar una práctica, un tipo de práctica, yo no puedo decir, no, ahora me voy a usar el método de Singapur solo porque tengo un montón de libros acá que los alumnos van a resolver. Hay un conjunto inclusivamente cultural, de conocimientos culturales que están por detrás, que demanda una formación específica y una formación matemática específica y forma de entender qué es eso de enseñar matemática, que a veces es distinto de lo que tenemos nosotros por todo el percurso histórico que hemos pasado como estudiantes y como profesores. Y termino por acá y nos vamos a discutir las cuestiones que espero sean muchas para que podamos discutir. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Realmente sí, efectivamente el chat se movilizó muchísimo. Era lo que esperábamos, ¿cierto, Miguel? Ok, Miguel, nos mandan muchos saludos desde diferentes puntos geográficos, no solamente de Colombia, sino tenemos asistentes de Brasil, de México. Han enviado sus preguntas, algunas en español, otras en portugués, y pues vamos a dar lectura a las preguntas. Nicolás es un estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en matemáticas de una universidad en Colombia y simplemente manda una felicitación al conferencista por su grado de conocimiento y por la humildad con la que nos comparte sus saberes. Tenemos una pregunta del profesor Emir Martínez que nos dice cómo adquirir una mejor destreza para la enseñanza de las matemáticas. Según lo que acaba de exponer Miguel. No sé si leo las preguntas que tengo acá y va resumiendo después o vamos haciendo una por una, Miguel, ¿cómo le parece mejor? No, me puedes poner 2 o 3 y yo Ok. intento.
Ok, entonces dice también el profesor Alfonso Jiménez de la Universidad de Tunja, nos dice, es claro que en clase los estudiantes deben desarrollar tareas, pero lo esencial sería el tipo de tareas. Por ejemplo, resolver un ejercicio algorítmico habitual no es una tarea. ¿Qué tipo de tareas entonces son las que está proponiendo Miguel en su charla? Esa es la otra pregunta. Y tenemos otra pregunta, olvidé poner el nombre, y es que hay muchos profesores, muchos de los que se encuentran en las aulas en primaria, secundaria o en universidad, que se quedan solamente con su perfil de formador, es decir, han hecho doctorados, postdoctorados, maestrías, y eso se queda allí, simplemente en el estudio, y no se transfiere esta teoría o todo este conocimiento a las prácticas en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa con esas personas o qué nos está faltando en las universidades cuando formamos a los profesores o a los formadores para que esto llegue realmente al salón de clase? Vale. Ok. Yo creo que voy a empezar por la segunda. Ok. ¿Qué tipo de tareas? Y yo creo que resolver algoritmos también es importante, Ok. pero no puede ser lo objetivo, nuestro objetivo de enseñanza, no puede tener la regla como punto de partida. Ah, muchas de las tareas que nosotros diseñamos son tareas conocidas de los profesores, o algunas los propios profes nos envían y dicen, acá está una tarea que me parece que está bien o que tiene un mejor o que me ha gustado mucho de implementar en la clase o que no la entiendo, algo así. O son tareas que nosotros buscamos en los libros de texto. Por eso, lo punto de partida de la tarea para la formación siempre es una tarea que se puede implementar en la clase. Claro que para mí, las mejores tareas que tenemos han sido siempre tareas que nosotros diseñamos con objetivos específicos. O sea, esta que he puesto ahí uh, ¿qué pasa? La que he puesto de resolve los 51 menos 17 y Claro. formula dos problemas que involucren la resta anterior, la sustracción anterior. Es lo tipo de tareas que para nosotros es muy potente para discutir con los alumnos, que los alumnos tienen el derecho de resolver problemas y formular problemas. Pero cuando pedimos que los alumnos resuelvan los 51 menos 17, nadie dice que tiene que ser usando el algoritmo. En esta tarea nos hemos presentado 4 algoritmos, 4 formas de representar los algoritmos, porque lo foco era en la secuencia de formación que hacemos, lo foco de ese encuentro con los profesores era discutir los algoritmos. Pero para resolver los 51 menos 17, yo puedo usar los recursos, que sea el abaco, en español, material dorado, creo que sí. Material dorado se usa mucho en Brasil. Nosotros también tenemos las regletas de Cuisinier que se usa Sí, también para este tipo de cuestiones. vale. Pero usar el material dorado, usar el abaco o la regleta de cocinar son cosas distintas. O usar la recta numérica con alumnos de primaria tienen objetivos distintos asociados. Y eso se debería hacer antes de trabajar los algoritmos. Por eso, lo tipo de tarea para nosotros siempre es lo punto de partida, una tarea que va a potenciar discusión con los alumnos. Y siempre hacemos tareas, para la formación, siempre hacemos tareas de introducción de contenido. Porque si los alumnos ya saben hacer la resta, no tiene sentido darle a hacer una formación para discutir tareas en que los alumnos ya conocen la resta. Y eso le doy un conjunto de ejercicios que es importante también que ellos lo hagan no para entrenar por entrenar, pero para
entender si ya efectivamente conocen lo que tienen que conocer. Y idealmente siempre como punto de partida un problema, porque la resolución de problemas tiene que ser central en la práctica matemática, no solo matemática, pero la práctica matemática en particular del profesor, porque eso va a ser lo que va a ser útil a los alumnos en el futuro. Pero en ese problema lo foco, yo he comentado un poquito, lo foco no deberá ser encontrar la respuesta final. O sea, los alumnos no pueden tener como objetivo final perseguir lo objetivo de encontrar la respuesta final. Porque la respuesta final tiene que ser consecuencia del trabajo que se va a hacer. La resolución de problemas nos tiene que servir para pensar para entender, para desarrollar un entendimiento matemático que sea distinto de seguir un conjunto de pasos predefinidos. Y eso está relacionado con la primera cuestión del Alfonso, cómo adquirir una mejor destreza. La forma como entiendo destreza es de cómo mejorar mi práctica de hacer matemática y de discutir matemática con los alumnos. De modo a que los alumnos les guste las clases, pero les guste porque están aprendiendo, no porque están jugando, porque están hablando con los compañeros, pero les guste lo que están aprendiendo, que desarrollen su placer en aprender. Y eso, en la perspectiva que asumimos, solo es posible si yo, profesor, me gusta la matemática. ¿Y cómo puedo hacer con que me guste la matemática? A mí, personalmente, me gusta aquello que yo entiendo. Y por eso la necesidad de la formación de se enfocar en el conocimiento que me permite entender, que me permite ir más allá de la forma de saber hacer, pero me permite dar la respuesta por los porqués. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace aquello? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de hacer esto de esta forma y aquello de otra forma? Y eso, conectando con la última pregunta. Infelizmente, los doctorados y los maestrado, los máster, en muchos contextos me da solo la formación académica. Papelito diciendo que tenga el máster o el doctorado. No me prepara para efectivamente, perdón, efectivamente contribuir para mejorar la formación futura. Porque se asume aún, más en el contexto del doctorado, se asume aún que es un trabajo solo, que uno se tiene que sentar ahí, escribir, leer, analizar, y eso es algo que nosotros estamos intentando quebrar acá en el grupo y se tiene mucha resistencia, porque para nosotros la investigación y la formación es imposible de separarlo. Y esto demanda a que los estudiantes que están haciendo el máster o el doctorado, que obligatoriamente tienen que asumir el rol de formadores durante su proceso de obtención del grado. Y eso demanda mucho más trabajo que solo entre comillas, hacer la investigación. Y no es a los estudiantes del grupo, algunos les da trabajo de entender que es algo necesario si queremos efectivamente mejorar, porque ven los compañeros de otros grupos que no tienen que hacer mucha cosa para obtener el máster, por ejemplo. Por eso, una de las cosas que tenemos que cambiar es qué es eso de qué significa hacer un doctorado en educación matemática, o qué significa hacer un máster en educación matemática, cuál es el impacto de ese trabajo en la práctica futura, que sea en la escuela, que sea en la universidad, sea donde sea. ¿Cuál es la intencionalidad de hacer un trabajo académico en la área de educación y en particular de educación matemática? Listo, tenemos muchísimas más preguntas. Vamos a tratar de resumirlas. El tiempo se nos ha pasado rápidamente. Bueno,
Juan Alberto nos pregunta, creo que nos hace realmente dos preguntas y una de ellas es, al diseñar una tarea para la formación de profesores, ¿qué criterios o aspectos fundamentales se deben considerar para saber si es pertinente o no? Sandra Bernal nos pregunta que, o nos dice inicialmente que es muy pertinente lo que menciona, en especial le llama la atención sobre el analizar qué tipo de conocimiento es necesario y suficiente para enseñar determinado tema. En especial lo relaciono cuando un docente no es del área de matemáticas, pero necesariamente el concurso o la plaza que ha ganado debe dar matemáticas, en especial en Colombia deben cumplir con ciertos requisitos, no necesariamente ser licenciados en el área. También hay alguien que nos señala la palabra suficiente, que la acaba de decir Sandra, y es el profesor Aldo Parra, y nos cuenta o nos dice sobre el conocimiento pedagógico a desarrollar. Esta palabra suficiente, ¿en qué tópico ha sido alcanzado? Miguel, hay muchísimas preguntas más, si quiere, usted me dirá Pero si hasta ahí y seguimos. eso es bueno, que hay muchas. Sí, muestra el interés. Es que la cuestión del necesario y suficiente nosotros lo usamos en el sentido matemático. O sea, cuando voy a hacer una demostración, tengo que tener condiciones necesarias y suficientes. ¿Cuál es lo mínimo de los mínimos que uno necesita de conocer para conseguir hacer, que necesita de tener para hacer esa demostración? Y en el mismo sentido lo consideramos en la formación de profesores. Porque el conocimiento del profesor tiene que ser algo muy amplio, pero yo no tengo un conjunto infinito de horas para hacer la formación. Si tengo 40 horas para hacer la formación de profesores de un curso de formación continuada, por ejemplo, en las 4 operaciones, son 40 horas. Yo quiero trabajar lo mínimo que va a potenciar el máximo. ¿Cuáles son las cosas que yo puedo trabajar? Lo mínimo número de cosas, y por eso menos es más. ¿Cuál es lo mínimo número de cosas? Y qué cosas son esas que me van a maximizar la mejora de la práctica matemática. Y eso está relacionado con la cuestión de Juan, de diseñar las tareas para la formación. ¿Cuáles son los elementos centrales de esas tareas? Eso, y por eso la importancia de la investigación y la formación que sean relacionadas. Porque de los resultados de la investigación, se identifica, no nosotros, hay un montón de trabajos, felizmente, que se enfocan en los alumnos. Hay muchos trabajos que identifican dificultades de los alumnos. Y hay algunos que identifican que las dificultades de los alumnos son las mismas que las dificultades de los profesores. Puede que sean en niveles distintos, pero los alumnos tienen dificultad en fracciones. ¿Por qué los alumnos tienen esa dificultad? Porque muchos de nosotros tenemos dificultad en fracciones, no en el sentido de saber hacer, saber encontrar un medio con un tercio, cuánto va a dar, pero ¿qué significa adicionar 2 fracciones? Y por eso, ¿cuáles son los elementos para esas tareas para la formación? Tiene que tener como punto de partida la resolución de problemas y algo que esté identificado en la investigación o en los tópicos en que los alumnos, cuando hacen los exámenes locales o nacionales, o de la escuela, dependiendo de la formación que se hace, que los alumnos tienen malos resultados. Y eso es donde vamos a enfocar para elegir el tópico. Después, ¿cuáles son las dificultades más generales que los alumnos tienen en ese tópico? Y vamos a formular problemas para ese tópico que ayuden a los alumnos y a profundizar en cada una de las dimensiones del conocimiento matemático del profesor que tiene el profesor de conocer para poder trabajar ese tópico. Claro que basada en la investigación. Y por eso nosotros estamos incluso haciendo muchos trabajos de investigación que nos permiten, en distintos tópicos que estamos trabajando en la formación, que nos permite hacer ese diseño de tareas. Y en el conocimiento pedagógico, esencialmente enfocamos las cuestiones que se relacionan con ese
tópico. O sea, ¿cuál es el recurso que es mejor para trabajar ese tópico? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de trabajar ese tópico con los recursos? En los ejemplos, para no usar el ejemplo de la gesta, de las fracciones. ¿Por qué trabajar las fracciones con lo modelo circular? La mayor parte de las veces no es una buena opción. Porque es mejor trabajar con el modelo rectangular cuando trabajo con fracciones do que trabajar con el modelo de la pizza. Eso es, porque en algunas otras situaciones es mucho mejor trabajar con la recta numérica en las fracciones do que con el modelo rectangular o con el modelo de la pizza. Porque eso está relacionado con la forma como nos entendemos lo proceso de aprendizaje de los alumnos y nuestra práctica matemática y la necesidad de que las cosas estén conectadas. Creo que era eso, de los tres. Y hay mucho más, Miguel. Estas preguntas se están reproduciendo acá. Vamos a hacer una última ronda de preguntas para cerrar ya el webinar. Bueno, entonces hay también preguntas del momento en el que estamos viviendo y es sobre la educación virtual y preguntan exactamente desde el conocimiento especializado del modelo MTSK qué estrategias pedagógicas se pueden implementar en esta educación para que el dominio y el subdominio de estos conocimientos que nos ha mostrado sean más eficientes en la labor docente. Lo pregunta el profesor Campo Elías Flores. Carmen Beatriz Cuervo nos hace una pregunta y es, ¿existe el imaginario en los profesores en formación y profesores que están trabajando en las universidades en los que ellos tienen asignaturas que son, según ellos, no son necesarias para enseñar? Aquí en Colombia les decimos de relleno, en Brasil creo que son de costura. Bueno, entonces, al considerar esto, que no son necesarias para enseñar en la escuela, ¿cómo hacer para darle realmente esta importancia para tener de verdad un dominio sobre temas específicos y qué tipos de preguntas deben responderse o realizarse al enseñar matemática? ¿Cómo debe estar estructurado un proceso de formación para que se logre efectivamente transformar las prácticas de enseñanza del profesor? Y el profesor Edgar Guacaneme pregunta sobre qué programas de formación deberían cursar los profesores de matemáticas para conformar o constituir su conocimiento especializado. Y yo creo que, bueno, y ahí hay muchas más preguntas sobre el rol del estudiante, también preguntan mucho, porque hablamos del rol del profesor al plantear unas tareas específicas que ayuden a este tipo de conocimiento. Pero entonces, ¿cuál sería el papel del estudiante? Porque también comentarios desde Brasil nos dicen que los estudiantes se resisten a preguntas diferentes a la elaboración o construcción de algoritmos. Entonces, ¿qué papel deben tener los estudiantes? Y saludos desde Puerto Rico, Guatemala, Brasil, México, Costa Rica. Bueno, ahí hay infinidades de saludos que le paso por interno después. Vale, yo voy a empezar por un ejemplo con la cuestión final. Okay. Si yo le pregunto a un estudiante, a un niño de infantil, ¿qué es esto? Todos me dicen que es un triángulo. ¿Por qué? Porque esto ha sido probablemente el único ejemplo de triángulo que ha visto. Incluso debería ser algo equilátero. Pero, y si le pregunto, ¿qué es esto? Esto ya no es un triángulo. O sea, la cuestión de los ejemplos que nosotros trabajamos, de las oportunidades y de las experiencias que damos a los alumnos, y eso está relacionado con casi todas las cuestiones. Las experiencias que les damos a los alumnos van a moldar su forma de entender, que es aprender matemática. Si siempre le damos experiencias asociadas a nuestra concepción, nuestra creencia de que aprender y enseñar matemática es, yo le doy que la matemática tiene que ser trabajada en su producto final. O sea, le doy algo que los alumnos solo tienen que hacer
una cosita y obtiene la respuesta. Si esto es su hábito de trabajar, de entender la forma de aprender matemática, cuando yo le doy un problema que tiene que pensar, la primera cosa que dicen es muy difícil, es que me da mucho trabajo, es que no lo sé hacer. Cuando, incluso en nuestra sociedad actual, que todo es muy inmediato, si le dan un problema, quiero leer, lo leen y inmediatamente no lo saben contestar, que dicen, no, que esto no lo consigo hacer. Y eso es algo que tenemos que promover, promover que ellos puedan pararse y tener tiempo para pensar. Y eso nos obliga a nosotros también no hacer la cuestión y dar la respuesta. Nos obliga a hacer la cuestión, pero buenas cuestiones, y hacer buenas cuestiones es algo difícil. Hacer buenas cuestiones y darle tiempo a los estudiantes para que puedan contestar. Y en este contexto que tenemos hoy de las clases virtuales, considerando quién tiene las clases virtuales, sin obviamente los contextos donde eso tampoco hay, pero en el contexto que tenemos las clases virtuales es aún más problemático, porque yo estoy hablando para un ordenador que tiene una cámara ahí, me estoy mirando, pero ni idea de lo que ustedes están haciendo. Si le doy tiempo, si le hago una cuestión, 10 segundos a mí me parece una eternidad. Y esto es algo que tenemos que habituarnos a darles tiempo a los alumnos para que puedan pensar y darles tareas que no sean muy distantes, que la matemática que está involucrada no sea muy distante de aquello que ellos ya conocen, pero que le va a añadir algo a eso que ellos conocen. Y eso está relacionado con las cuestiones de las mudanzas de los cambios de las asignaturas para el curso ideal o la estructura de una formación continuada. Si pensamos, a ver, en Colombia imagino que sea más o menos como acá en Brasil. Las asignaturas del grado de pedagogía, que acá es de infantil primaria hasta quinto de primaria, uh, si deseamos tener una formación de profesores, yo lo digo siempre, a mis compañeros no les gusta mucho, pero yo lo digo siempre, si queremos efectivamente tener una formación de profesores, tenemos que hacer un grado nuevo, de modo a que podamos eliminar estas asignaturas. No eliminarlas completamente, pero ponerlas como optativas. Estas asignaturas que son de rellenar algo, uh, no me acuerdo qué nombre ya has dado, Jenny, pero que nos permita un grado que nos permita formar profesores desde el primer semestre, que permita a los estudiantes, los futuros profesores, al menos en el segundo semestre de su grado, irse a la escuela, observar o incluso trabajar con un estudiante, dos estudiantes, trabajo de grupo pequeño, porque eso le va a dar una idea distinta, porque su rol ahora ahí en la escuela ya no es de estudiante, es de futuro profesor. Y eso se relaciona con la práctica, habituarse a tener un contacto más próximo con su práctica profesional futura. En la cuestión de la estructura de la formación continuada, la estructura que nosotros tenemos en los cursos que damos, en las escuelas o en el ayuntamiento, tiene esencialmente tres tipos de momentos. Un momento, primero, nosotros formadores nos vamos a la escuela, porque el contexto de la escuela es lo contexto de los profesores. Y es en esa realidad, en esa comunidad que puede tornarse una comunidad de práctica, en esa comunidad que las cosas tienen que ocurrir. Y por eso hay tres momentos típicos. Un momento de formación conjunta en que yo me voy a la escuela, me trabajo con un grupo pequeño de profesores, y pequeños son entre 10 a 15 profesores, para que efectivamente podamos discutir. Y ahí soy lo responsable por preparar las tareas formativas y hacer la discusión. Un otro momento en que yo me voy a las clases de cada uno de los profesores, donde ellos
puede implementar la tarea que hemos discutido o otra, dependiendo del momento del año en que estamos. Yo me voy a sus clases, pero no me voy a evaluar. Me voy a observar y típicamente la primera vez que me voy a las clases, los profes me piden si yo puedo impartir, hacer la discusión del problema que ellos han pensado. ¿Por qué? Que es un desconforto natural. Para que efectivamente puedan ver que las discusiones que hacemos en el grupo, en la formación conjunta, se pueden hacer con los niños. Y un tercer momento en que nos regresamos a la formación, a los contextos de formación conjunta y nos discutimos la práctica que se ha observado y al final del año, porque esto tiene que ser algo continuo, idealmente 1 año y medio, 2 años, para que efectivamente se tenga impacto en la práctica, que no sea para que ocurra un desarrollo profesional, pero que sea sostenible, ¿sí? Que va incrementando y que cuando se termine la formación, la cosa no volte casi a donde estaba, que continúe ahí, al mismo nivel. Y al final se tienen un seminario conjunto con varios grupos de formación donde se presenta y se discute lo que se ha hecho durante el año. Y esto son algunas de las estrategias de la primera cuestión que usamos para desarrollar el conocimiento especializado del profesor o el conocimiento interpretativo del profesor. Más que estrategias pedagógicas, me gusta de hablar de estrategias formativas. Porque si hablo solo en estrategias pedagógicas, me voy al conocimiento pedagógico. Pero son estrategias formativas que integran las dos cosas, lo matemático y lo pedagógico. No sé si hay algo más. Bueno, hay muchas preguntas más, pero vamos a cerrar aquí la jornada porque sé que tiene otros compromisos, Miguel. Le agradezco muchísimo realmente, ha sido muy provechosa la conferencia. Quedan aún muchas inquietudes que haré llegar por el correo electrónico a Miguel. Quisiera agradecer al público asistente y Gustavo me colabora por favor con la imagen. Miguel, muchísimas gracias realmente por la participación de hoy. Ok, entonces están viendo ahora una imagen los asistentes y es una convocatoria que estamos haciendo aquí en la Universidad del Norte para ser parte de los nuevos estudiantes o de la nueva generación de maestrantes en educación, que los que quieran hacer parte de este cambio. Tenemos nosotros en este momento abiertas las inscripciones para la maestría en educación y también para las otras maestrías que tenemos en la universidad. La charla de hoy de Miguel es uno de tantos proyectos que vienen para la Universidad del Norte y basados también en el conocimiento interpretativo. Miguel y yo hacemos parte de la red internacional del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, dirigido por el profesor José Carrillo en Huelva. Aquí también entre los asistentes tenemos varios profesores que hacen parte de esta red internacional y bueno, es una invitación a que continúen con nosotros en las siguientes charlas que hacemos cada mes y medio por el Instituto de Estudios en Educación. La siguiente charla va a ser dirigida por el profesor João Pedro da Ponte de Portugal, que nos va a acompañar. Entonces estaremos enviándoles la información con tiempo para que ustedes se inscriban. Para los profesores brasileros, Miguel, no sé si estará habilitado el link para la inscripción por la FE para poder hacer la certificación para las personas brasileras o las que cuenten con un CPF o cadastro pessoa física para que obtengan su certificado de participación. Los brasileros especialmente, pues porque este sistema está dado para brasileros. No, Miguel. yo he solicitado el link para que de la facultad, pero no me han enviado.
Por eso, si necesitan de certificado, me envían un correo Ok. que yo le envío el link después. Bueno, entonces como yo quedo con los datos de los asistentes, entonces voy a enviar este listado para que nos colabore Miguel con esto. Y bueno, no sé si quiera decir unas palabras finales, Miguel, y ya No, con solo, esto damos por terminado. solo agradecer la invitación, que estoy disponible para todos. Si tienen cuestiones que me pueden escribir. Ah, y agradecer a Jenny y que continuemos trabajando en en esta cooperación, incluso en la formación de profesores que Jenny no lo ha dicho, pero que estamos pensando efectivamente en hacer algo conjunto que se pueda hacer en Brasil y en Colombia, incluso aprovechando esta situación infeliz que tenemos de no poder ir a las clases, pero el uso de la tecnología, mismo distantes, nos puede aproximar mucho. Y por eso a ver si la cosa efectivamente sale y se damos inicio a esta más colaboración. Por eso, gracias. Claro que sí, esto es parte este es el principio apenas, es el abrebocas de lo que va a suceder. Próximamente les estaremos enviando información para quienes quieran hacer parte de esta propuesta. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo en la distancia y saudades de Campinas. Muchísimas. Bueno, Miguel, un feliz día y un feliz día para todos nuestros participantes del webinar. Hasta luego. Hasta luego.